Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Dios es amor y en Él no cabe el rencor. Al no perdonar estamos colocando una barrera entre Dios y nosotros. Uno de los regalos perfectos para el Señor es una reconciliación auténtica con tu hermano. Esto lo podemos ver en Mateo 5:23. Si me ayudas ahí con Mateo 5:23-24. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Sí, tal cual como lo mencionaba, pareciera que Dios condiciona la cercanía hacia Él por un perdón. Vemos que esa persona se acerca al altar a dar una ofrenda que es para Dios, y Él menciona en su parábola, Jesús menciona que tiene que regresar con la persona que tiene algún tema y perdonarlo. Exactamente, porque de nada sirve que tú vayas a dar una ofrenda si tienes algo que perdonarle a alguien, porque para Dios no sirve esa ofrenda. O sea, Él pretende de que cada vez que demos algo, llámese ofrenda, sea de corazón y que estemos en paz con Él. Sí, lo curioso de este texto es que es la condición que nos pone el Señor para acercarnos a Él. El altar, supongamos que el altar sea esa oración, de yo ir a orar y que me sea escuchado la oración. Exacto. Aparentemente no se me va a escuchar la oración si yo tengo algo contra alguien. O sea que condiciona la relación de nosotros con el Señor. Dios lo condiciona en base al perdón con quien tengamos algún tema, ¿no? Exacto. Y por eso quise colocar ese texto ahí, porque se me es curioso de que de alguna u otra manera se ve como que de nada sirve lo que yo pueda ofrecer al Señor si estoy en enemistad con alguien, ¿no? Sí, porque muchas veces pensamos que haciendo muchas ofrendas, con eso ganamos el perdón del Señor. En realidad no es así. Con una sola vez que vayamos donde aquella persona que nos haya ofendido, con una sola vez que como quien dice, dobleguemos el orgullo, porque a veces se le llama orgullo, ya para eso el Señor es feliz y para Él es lo mejor, que la persona se arrepienta, que la persona perdone aquella ofensa, que a veces pues no es solamente la persona esa que se siente ofendida, sino que ambas personas se ofenden en el momento, ¿no? Y pues iniciando también el perdón en el corazón, ¿no? Iniciando el perdón de momento en tu corazón y luego accionar dentro de lo posible, perdonando ya con un hecho como tal, ¿no? De acercarte a esa persona, si es que tú tienes que pedir perdón o si es que esa persona debe ser perdonada por ti. Que inicie todo en el corazón para luego hacer, como quien dice, la acción concreta del perdón. Sí, porque el perdón, si no es de corazón, no sirve. Como sabemos, Dios está en todo. Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, está al lado de nosotros, nos ve, o sea, Él conoce todo de nosotros y Él sabe si estás perdonando de corazón o si no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo para salir, como quien dice, del momento, o si lo estás haciendo bien, como Él quiere que se haga. Sí. Así es que el perdón tiene que hacerse de corazón y pues olvidando y empezando de cero, como quien dice, con esa persona o con lo que sea que haya ofendido de pronto a la persona, ¿no? Sí, pero hay dos aspectos en el tema del perdón. Es perdonar y ser perdonado. ¿Entiendes? Quizás lo más fácil es una buena pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón?
Porque a veces el orgullo no te hace de que tú perdones. La persona quiere, te está buscando para que lo perdones y tú por el orgullo no. Pero también el orgullo hace de que tú no vayas donde esa persona y pidas perdón. Hay dos escenarios del perdón. Exacto. Que creo que ambas son difíciles, pero para mí pedir perdón quizás se me complica más. Pedir el perdón como tal. De perdonar a una persona quizás yo lo veo más sencillo, ¿no? De que esa persona me pida perdón y yo decir no pasa nada, avancemos. Pero que yo haya sido el que ofendí y que me toca a mí ir a esa persona, para mí es lo más difícil, ¿no? Por eso que esos dos escenarios del perdón, pedir perdón y perdonar, que a veces se hace más complicado al pedir perdón no siendo culpable, ¿entiendes? Porque Dios también nos llama a perdonar, o perdonar y pedir perdón aunque no hayamos hecho la acción como tal, ¿no? Sí, considero que sí, ambas son situaciones difíciles, son situaciones difíciles que bueno, que creo que todo el mundo en algún momento ha tenido que pasar. Todo el mundo ha tenido que pasar por una situación como esa. Entonces, ¿qué es la recomendación o qué es lo que nos dice el Señor a través de los evangelios? Que siempre tomes el camino de ser positivo, de perdonar, de disculpar, de olvidar, más que nada, de olvidar eso y seguir adelante. O sea, te atrasas más o no consigues muchas cosas teniendo ese pecado o ese perdón que no, o esa persona que no le quisiste perdonar algo, o no sé, o sea, siento que es muy difícil, sí, pero cuando ves la recompensa de tu paz interior, cuando ya tú perdonas a esa persona o consigues el perdón de esa persona, siento que la recompensa es muy grande. Antes de empezar, te comentaba que para mí no hay un culpable 100% en los hechos. Y yo vi un texto bíblico de Efesios 4:32 que dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo decía que no hay un culpable 100% en los hechos, siento que cuando son de dos personas, ¿no? Que ambos tienen parte de culpa y quizás una persona tenga más porcentaje de culpa que la otra. Pero vemos en Efesios 4:32 que dice, perdónense mutuamente. Uh-huh. Y vemos también en acción como tal, personas que piden perdón y esa persona que recibe el perdón dice, perdóname tú también. O sea que de alguna manera también esa persona siente que ofendió, a pesar de no tener el porcentaje mayor de culpa. Y lo vemos en el texto bíblico, ¿no? Perdónense mutuamente. El hecho de perdonar quizás no es colocar el peso completo a una sola persona, en que tuvimos un altercado y bueno, ven tú y haz todo tú. Uh-huh. Esa persona que se siente ofendida también tiene el deber de buscar la manera de esa reconciliación y ambos pedirse perdón en su momento, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí por lo menos Colosenses 3:13 nos dice, de modo que se toleren unos a otros. Pues siempre, bueno, todos como hermanos que somos, tenemos que tolerarnos. Él dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. O sea, el Señor nos está diciendo, así como yo los perdoné y los perdono, perdonen ustedes también. O sea, si Él, que es el Señor de nosotros, nuestro Padre Celestial, perdonó y sigue perdonando, porque nosotros no lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. Porque como hijos de Él tenemos que seguir las pautas de nuestro Padre. Y vuelvo y digo, en mi frase anterior que dije, que no hay mejor recompensa que la paz interior.
Así es que considero yo que es mejor sentirte en paz que estar con ese remordimiento, con ese pensamiento siempre de que tengo algo con mi hermano, de que tengo algo con un amigo, una amiga. Siempre va a ser mejor pedir disculpas, disculpar, pedir perdón, perdonar y seguir adelante. Digo, también está el tema del enemigo, ¿no? El enemigo, el hecho de que él hace lo necesario para que esa persona no busque el perdón ni perdonar. Exactamente. Porque está el tema hablamos de ego, orgullo y demás, pero siempre cuando algunas personas experimentadas que sienten el deseo de perdonar, pero después recuerdan nuevamente el hecho de lo que sucedió y echan para atrás y dicen, no, yo no puedo acercarme porque en verdad esa persona fue la que me falló a mí. Uh-huh. Con tú y que tienen el deseo de perdonarse y esa persona tiene el deseo de acercarse a la otra persona, existe algo misterioso que yo entiendo que es un ataque del enemigo, que hace de que tú recuerdes lo que sucedió y recules y digas, no, ella es la que tiene que venir, él es el que tiene que venir. Yo no tengo que hacer nada porque fue él. Y en realidad, como tú dices, la paz luego de un perdón es inigualable, no se puede ni imaginar, es una paz increíble. Exacto. Pero que no se percibe previo al perdón. Esa paz no se percibe, percibe el dolor, el tema de más. Pero cuando se llega a dar, ambos o las personas que estén implicadas entienden de que por qué no sucedió antes, por qué no perdoné antes, por qué no hablamos antes. Si en realidad tantas veces que yo tuve el deseo de acercarme, de llamarte, de escribirte y no lo hice. Y ambas coinciden, personas de que en verdad yo también ese día quería decirte algo, pero no, siempre. Exacto. Como que hubiera un obstáculo. Se presenta ahí, ¿no? Algo o algo sucede. Sí, siempre hemos escuchado esa frase de que el enemigo, al igual que Dios, el enemigo tampoco duerme. Y el enemigo también está por allí, escuchando todo, vigilando todo y sabiendo, bueno, no tanto como nuestro Padre Celestial, pero Él sabe muchas cosas de cada uno, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones como esa, siento yo de que es como las figuras animadas que vemos a veces en las televisiones, que tienes un ángel aquí diciéndote una cosa y el maligno del otro lado diciéndote que no lo hagas, no, porque él hizo, o sea, te recuerda puntualmente las cosas y las fallas de la otra persona, exactamente. Te recuerda hasta la escena, todo, lo más mínimo, porque él no quiere que tú llegues a perdonar, él no quiere que tú llegues, que sientas esa paz, que es lo que Dios quiere que cada uno tenga, esa paz interior y que estemos tranquilos y que no haya problema, de que no haya nada, si es un problema familiar, si es un problema en el matrimonio, si es un problema con un amigo, hasta con un vecino. Eso es lo que Él quiere, de que sigan así, que siga la discordia, porque ese es en el mundo que Él se mueve y eso es lo que Él quiere que persista, ¿no? Pero como hijos de Dios tenemos que hacer lo contrario. El texto de Colosenses 3:13 que acabas de mencionar también al inicio dice, de modo que se toleren. O sea que allá el texto te está dando tu conducta previa a lo que pueda suceder. Si uno tiene claro el tema de tolérense, al momento de llegar a un altercado, ya pienso en que, ¿sabes qué? Yo tengo que tolerar. Y no llega al siguiente paso, que quizás sea una ofensa, que es donde termine a romper una relación. De cualquier ámbito, relación de cualquier ámbito. Sí. Por eso que ese texto es importante porque nos da el previo, tolérense. Tolérense es que cuando en tema de matrimonio, quizás tú me digas algo que me ofenda, yo tengo que tolerar. Espérate, quizás ella no quiso decir eso. Y ese previo hace que no lleguemos al segundo paso. Ese texto es bastante importante. Bueno, creo que hemos mencionado bastante puntos. Es una reflexión breve a mi sentir. Quiero concluir con un texto de Proverbios 17:9, que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Vemos las dos contrapartes que quizás vamos a ver en todo
nuestra vida. El tema del bien y del mal. El que perdona es el que hace el bien y el que insiste es el que hace el mal. Entonces, de todo tenemos que esforzarnos de siempre perdonar, de estar en el camino del bien. En el sentido de que apenas sucede algo, buscar la manera de perdonar. Buscar la paz. Y no insistir para entrar en esa división. Y cada vez que uno persiste en los problemas, se hace más grande la división y se hace complicado el tema del perdón, ¿no? Por eso que al instante quizás es perdonar. De una vez sucedía, el mismo día, quizás el día siguiente, buscar lo antes posible el perdón, porque entre más días pase, más complicado se hace. No dar cabida a que el maligno te manipule y manipule las situaciones. Sí. Bueno, y quizás también el tema de la oración, ¿no? Quizás, porque vamos a ser humanos. Sabemos que va a haber un tema, quizás de un conflicto, y quizás hay tal rencor y ahí. Pero si uno se mantiene en oración en el medio de esa ruptura, quizás Dios sí va a colocar en tu corazón, ¿sabes qué? Tienes que buscarlo. El problema es que haya sucedido el altercado y ni siquiera ores, ni siquiera pides que Dios tome el control. Ahí casi te alejas totalmente de... No va a haber una reconciliación. Como una insistencia aparte de Dios de que hagas lo correcto o que tomes una decisión correcta. Bueno, por mi parte, creo que el tema del perdón es bastante importante. Creo que si nosotros amamos al Señor, debemos hacer las cosas tal cual Él nos manda, y una de ellas es perdonar en cualquier ámbito. Así que, no sé, las últimas palabras que tengas sobre este tema. Bueno, pues el perdón es algo tan lindo que si todos lo pusiéramos en práctica en el momento que lo tenemos que poner, no llegamos a cosas que muchas veces nos arrepentimos, no llegamos a situaciones que bueno, a veces no tienen, como quien dice, reversa, y bueno, si todos pusiéramos el perdón en práctica, de verdad que viviéramos felices todos. Pero ese es el detalle. Si estamos un poco alejados de la oración, de orar del Señor, de pedir ese discernimiento cuando hay un problema, porque a veces es discernir las cosas también. A veces tomamos decisiones apresuradas, o por una palabra o por un gesto pensamos que la persona nos ofendió totalmente, y no es así. El perdón es muy importante y siempre debemos tenerlo presente de que por lo más grande o lo más mínimo tenemos que estar en paz con Dios, porque no sabemos, como también dice, ni el día ni la hora, y tenemos que estar en paz con Dios y con los hermanos. Así es. Agradezco todo el apoyo a este proyecto de evangelización y no se olviden suscribirse al canal.